Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por darle clic a este tutorial, por darme la oportunidad de compartir con ustedes mis conocimientos, mis experiencias. Hoy vamos a ver algo nuevo, algo diferente, algo que nos va a ser muy útil. Espero les guste, espero por favor lo compartan. Si les gusta, si les parece bueno el contenido, si les llama la atención, me ayudarían mucho para que el canal creciera y sobre todo para que muchas más personas pudieran aprender. Hoy traemos este vestido, que es un vestido muy bonito y que lo podemos usar en diferentes ocasiones. Podemos cambiarle simplemente el color. Incluso les voy a decir cómo podríamos hacer para adaptarlo para un vestido de novia. La parte más importante es la falda, que es la que creo que tiene un poco más de no trabajo, sino que tenemos que entender cómo hacer para lograr ese efecto, para lograr que nos dé todas esas ondas, para que bueno, nos quede un poco más corta adelante que atrás, pero que la cintura no tenga fruncido. Entonces esa es la parte más importante. También vamos a mirar cómo hacer este escote cruzado para que no se nos embolse, para que no se nos abra aquí. Y bueno, es un vestido muy lindo. Los invito a que por favor se queden conmigo hasta el final. Lo vamos a cortar y lo vamos a poner en el maniquí para que más o menos puedan ver cómo quedan los moldes, si funcionan, si no funcionan. Y nada, chicos, por favor quédense conmigo, compártanlo. Como les digo, nuevamente les pido que lo compartan si les gusta. Y también los invito a que se pasen por mis redes sociales, por mi Instagram, que es donde estamos subiendo todos los vestidos de novia que estamos haciendo, unos vestidos muy lindos, y los subo para poderlos compartir con ustedes, pero tienen que irse para allá. Entonces aquí les dejo mi Instagram para que por favor me busquen como Virginia Volva Serrano y me sigan en mi Instagram, se los agradeceré mucho. Y recordarles que debajo de este tutorial está la tabla de medidas, las teorías, los videos para principiantes, todo lo que nos puede servir para aprender y poder llegar a desarrollar modelos como este más fácilmente. Ok chicos, entonces no se diga más, vamos a empezar inmediatamente. Bueno, yo aquí les muestro que cambié mi reglita métrica porque estaba muy fea. Entonces la cambié. Cada vez que hago una reglita métrica, yo le rectifico las medidas a mi maniquí con esta reglita para que los moldes me salgan perfectos, porque esta reglita nunca me va a quedar perfecta como un metro normal. Entonces yo siempre me aseguro de tomarle las medidas a mi maniquí cada vez que hago una reglita nueva, ¿ok? Por si ustedes ven que hay unas medidas que han cambiado un poco. Generalmente yo trabajo los moldes de aquí hacia allá. En este caso, porque es un escote cruzado, se me hace más fácil para que ustedes me entiendan. Lo voy a trabajar de allá para acá, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Voy a empezar bajando la medida de escote como lo hacemos usualmente, son 8 centímetros. Voy a bajar la altura de busto, que para mi maniquí son 25 centímetros. Aquí tengo el papel doble, olvidé decirles, tengo el papel doble, ¿ok? Esto, bueno, bajamos 25 centímetros y la altura del talle delantero, perdón, para mi maniquí son 39 centímetros, entonces los marco aquí. Ahora en medio de estos dos puntos ubico la mitad y marco un nuevo punto, ¿ok? Ahora voy a escuadrar esas medidas. Muy bien, ahora voy a marcar mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 34, marco la mitad, son 17 centímetros, prolongo esta línea así de esta manera, bajo 4 centímetros para la caída de hombro y marco mi medida de hombro, que para mi maniquí son 11 centímetros. Estas medidas que he tomado para el maniquí no son una medida exacta. En este momento puede ser una medida quizás entre 6 y 8. Entonces sería como si le tomáramos la medida a una clienta, ¿no? Que una clienta o nosotros mismos nunca somos como una medida exacta. Ok, bueno, aquí marqué mi escote y voy a marcar los contornos.
Entonces sobre la línea de altura de busto voy a marcar la medida de busto, que para mi maniquí son 84, 84 dividido en 4 me da 21, más 1 centímetro de desahogo son 22. La medida de cintura, que para mi maniquí son 66, dividido en 4 me da 16.5, más 3 centímetros para la pinza serían 19.5. Muy bien, ahora voy a marcar la distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros, los marco en la línea de cintura y a cada lado corro 1,5 centímetros, que fue lo que dejé para la pinza. Y sobre la línea de altura de busto marco 9 centímetros también. Entonces aquí voy a cerrar mi costado y voy a definir mi pinza. Muy bien. Entonces aquí por el costado voy a bajar 7 centímetros para marcar mi pinza y a cada lado voy a dejar 1,5 centímetros para mi pinza. Estos 7 centímetros que bajé es una medida estándar. Marco mi pinza. Muy bien. Ahora aquí por este vértice no voy a hacer pinza de corrección de sisa porque el vestido lleva manga. Como ustedes pueden ver, lleva la manguita pequeñita, entonces no voy a hacer corrección de sisa. Pero sí voy a entrar aquí 1,5 centímetros. Y de aquí voy a llevar una línea al hombro, así de esta manera. Ahora voy a bajar 2 centímetros porque necesito hacer traslado de hombro, ya que el vestido lleva manga, entonces necesito correr 2 centímetros y aquí del hombro voy a entrar 3 centímetros. Aquí, porque si se dan cuenta que el escote no sale pegadito del cuello, sino que sale un poquito más allá. Bueno, esta medida la voy a tener ahí pendiente. Ok, entonces aquí por este momento lo que voy a hacer es que voy a trazar unas líneas hacia el otro lado y voy a cortar otras para ir definiendo mi molde, ¿ok? Ok, aquí voy a cortar por aquí. Y voy a abrir el molde por acá. Abro el molde para poder cerrar la pinza, esta pinza de costado, porque recuerden que esta pinza de costado, la manera de poderla cerrar es abriendo el molde por alguna parte. Muy bien, entonces ahora sí, y voy a cerrar esta pinza. Así, de esta manera. Una vez estando esta pinza cerrada, voy a rectificar el costado. Entonces, para rectificar el costado voy a salir 1 centímetro de aquí hacia allá antes de rectificarlo, y de la cintura hacia arriba voy a poner la medida del costado, que para el caso de mi maniquí en este momento son 17 centímetros. Entonces trazo una línea así de esta manera desde los puntos de los 17 pasando por el centímetro hasta la cintura, así. Y ahora sencillamente cierro mi sisa. Así de esta manera. Muy bien. Perfecto. Este molde le vamos a hacer lo vamos a partir. Aquí se ve que el molde va partido, entonces lo vamos a partir aquí a la sisa y a un punto cualquiera, ¿no? Más o menos a esta altura nos quedaría bien, entonces lo partimos así de esta manera, ¿ok? Entonces ahora voy a cortar un poco el molde para saber cómo nos va quedando, para poder entender, ¿ok? Entonces corto por acá. Ok, muy bien. Entonces ahora
Voy a cerrar esta pinza también, así de esta manera, como la cerré en este lado, la estoy cerrando. Voy a marcarla porque de pronto ustedes no la pueden ver. Voy a pasar estas líneas. Yo lo marqué con una rodaja, pero lo más seguro es que ustedes no las puedan ver. Ok, entonces aquí ya me quedaría la pinza marcada, todo marcado, ok. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar de esta línea de altura de busto hacia arriba. Vamos a subir aproximadamente unos 7 centímetros puede ser, y de esos 7 centímetros vamos a llevar una curva hasta estos 3 centímetros que corrimos acá. Entonces así de esta manera corremos estos 3 centímetros, marcamos estos 3 centímetros, perdón, así. Y esta línea la llevamos aquí a esta parte. Muy bien. Entonces aquí necesitamos hacer unas correcciones para que esta parte nos quede bien. Necesitamos hacer 2 correcciones. La primera es que aquí tenemos que descontar esta medida de la pinza que se nos abrió aquí, tenemos que descontarla aquí. O sea, aquí tenemos una pinza de 3 centímetros que dejamos, entonces tenemos que correr esos 3 centímetros aquí. Este sería nuestro nuevo punto. Y además aquí vamos a hacer una pinza de corrección al escote. Entonces de este punto vamos a llevar una línea aquí al centro del cuello, una línea acá, y después por esta línea que ya trazamos vamos a correr 1,5 centímetros y hacemos una pinza que va a ser nuestra pinza de corrección. Entonces aquí vamos a cerrar esta pinza así de esta manera, y ya nos quedaría corregido el escote. Entonces ahora sí, teniendo esto corregido y este nuevo punto, vamos a marcar una línea definitiva que yo la voy a hacer con otro color para que ustedes no se me vayan a confundir. Entonces otra vez de este punto a este no cambia mucho, pero es mejor rectificarla, y de ahora de este punto aquí. Ok, muy bien chicos, entonces ahora tendríamos nuestros moldes. Vamos a cortarlos para que ustedes vean cómo queda. Este lo cortamos aquí sin dejar una punta, ahí tiene que quedarnos muy bien. Este lo vamos a pasar cortando y aquí lo vamos a unir. ¿Por qué lo vamos a unir? No tenemos que cerrar esta pinza porque aquí nosotros ya descontamos. Cuando hicimos el nuevo punto en la cintura ya descontamos esa medida de la pinza, entonces ya no va a haber problema. Ok, entonces así de esta manera nos quedaría nuestro molde para la blusa. Y por último vamos a subir aquí 1 centímetro. Aquí hacia arriba vamos a subir 1 centímetro y vamos a hacer una nueva línea de cintura. Todo esto para corregir que el escote no nos quede mal, ¿ok? Así de esta manera. Muy bien, entonces ahí nos quedaría nuestro molde delantero. Este sería el molde número 1. Este sería el molde número 2. Cada molde tenemos que cortarlo 4 veces. 2 veces para la parte de arriba y 2 veces para la parte de abajo si lo queremos fusionar y que nos quede muy bonito. Y necesitamos fusionar con entretela por lo menos uno de ellos. Puede ser el forro o puede ser el de encima. El de encima quedaría muy lindo.
entonces pueden funcionar el de encima y el de forro no funcionarlo si no quieren que se les suba mucho el costo, ¿no? Y si no, pues si lo pueden hacer, lo pueden funcionar los dos. Ok, entonces ahora aquí por este lado vamos a tomar la espalda, vamos a hacer el molde de la espalda. El molde de la espalda pues sí es muy sencillo. Entonces aquí sencillamente vamos a bajar 2 centímetros como lo hacemos usualmente. Bajamos 2 centímetros para el centro de espalda, la altura de busto que dijimos que eran 25 y el talle de espalda que dijimos que para mi maniquí eran 36 centímetros. Buscamos la mitad en medio de estos dos puntos, me da 11 centímetros y trazamos unas líneas escuadradas. Muy bien, ahora aquí marco mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 17 centímetros. Prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, marco mi medida de hombro que es de 11 centímetros y trazo una línea. Marco mi escote, me quedó como un poco torcidito. Y vamos a marcar los contornos. Entonces el contorno de busto para mi maniquí son 84 centímetros. Dividido en 4 me da 21. Entonces marco aquí los 21. La medida de cintura para mi maniquí son 66 dividido en 4. Me da 16.5 más 4 centímetros que necesito para pinza y corrección de centro de espalda. Serían 20 centímetros, punto 5. Ok, entonces de esos 4 centímetros que dejé, voy a usar 2 aquí en el centro de espalda y los otros 2 para la pinza. Entonces aquí en la mitad de este espacio marco un punto y a cada lado dejo 1 centímetro para la pinza. Entonces esta línea la subo escuadrada hasta aquí y aquí hago mi pinza, marco mi pinza. Este punto lo llevo a morir al escote en 0 y por esta parte voy a subir mi medida de costado. Muy bien. Perfecto, entonces aquí trazo una línea y este es mi costado. Perfecto. A esta blusa, a este molde tenemos que darle lo que le quitamos al delantero, tenemos que recuperárselo aquí en el hombro a la espalda. Entonces yo le estoy aumentando este papelito para poder subir los 2 centímetros que le estamos debiendo a la espalda. Entonces subo 2 centímetros por el cuello, 2 centímetros por el hombro y trazo mi nueva línea de hombro. Pero también aquí voy a correr 3 centímetros porque eso fue lo que le quité al molde delantero en el hombro y los hombros me deben casar. Y cuando saco un poquito el hombro, generalmente necesito bajarle un poquito el escote para que no se me haga como una punta en el centro de espalda. Entonces ahora aquí simplemente trazo una línea aquí que venga derecho. Y aquí la traigo a morir a esto que bajé. Perfecto, entonces ahí me quedaría mi escote. Y por este lado lo único que me falta definir es la sisa. Como pueden ver, el molde de espalda no tiene mucho trabajo, es muy sencillo. Entonces vamos a cortarlo para ver cómo nos quedó. Ok, muy bien, este sería nuestro molde de espalda, que también tenemos que cortarlo 4 veces. 2 veces para la parte de arriba, 2 veces para la parte de abajo. Una de las dos debe ir fusionada como en el delantero y aquí en el centro de espalda iría el cierre. Este vestido llevaría cierre en el centro de espalda. Ok, muy bien, entonces ahora lo que nos queda por hacer es medir los contornos de las sisas para saber de cuánto nos va a quedar la sisa de nuestra manga. Entonces ese tiene 21. Y este tiene 23. Muy bien. Entonces lo que quiere decir 21
más 23, lo que quiere decir que voy a tener un contorno de sisa de 44 centímetros. Y para esta manga entonces le vamos a dar una copa de 13 centímetros. Bajamos 13 centímetros y le vamos a dar un largo de 20 centímetros aproximadamente, porque es una manga cortica. Entonces vamos a trazar estas líneas así, de esta manera. Ok, ahora estos 44 centímetros que nos dio de contorno de la manga, vamos a dividirlo en dos, me da 22, entonces vamos a caer donde nos dé. Aquí nos caen los 22, entonces trazamos una línea. Muy bien, ahora esos mismos 22 los vamos a dividir en 3, nos da 7.3, entonces marcamos 7.3 y 7.3. Muy bien. Entonces aquí ahora vamos a subir 1,5 centímetros por esta parte y por este punto vamos a bajar 1,5 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a unir estos puntos así, de esta manera. Ups. Y aquí con otro color, para que no se nos confunda, vamos a subir 1 centímetro más de aquí, de este punto que ya habíamos subido, y en la mitad de estos dos puntos vamos a marcar la mitad, que sería aquí, y de aquí vamos a bajar medio centímetro, así, de esta manera, ¿ok? Entonces ahora voy a cerrar esos puntos. Entonces aquí así sería así. Y aquí sería así. Muy bien. Entonces ahora nos queda por marcar el puño. Como es una talla pequeña la que yo estoy haciendo, le voy a dejar un puño de 30 centímetros. Entonces marco la mitad, que son 15. Y aquí sencillamente cierro mi manga así con una curva. Perfecto. A esta manga le vamos a dar un dobladillo de 3 centímetros y se lo vamos a hacer a mano, ¿ok? Porque este vestido se ve un vestido elegante y no le vamos a hacer un dobladillo a máquina porque no se vería bien. Entonces vamos a cortar la manguita a ver cómo nos quedó. Doblamos por aquí, por la línea del dobladillo, para que nos salga bien el doblez, el aumento del dobladillo. Cortamos por aquí, vamos a cortar por la línea azul, que sería la línea de la espalda. Ok, aquí cortamos así, que es la parte del dobladillo. Abrimos la manguita, entonces esta va a ser la espalda y este va a ser el delantero. Pero entonces al delantero lo vamos a cortar por la parte negra. Y ya la parte de aquí nos quedaría más alta. Perfecto, entonces así, de esta manera estarían listos los moldes para la blusita. Entonces ahora vamos a vamos a poner los moldecitos a un lado para que no se nos confunda, porque necesitamos el espacio. Y vamos a cortar la tela. La tela la vamos a cortar directamente vamos a cortar la falda. La falda la vamos a cortar directamente en la tela, ¿ok? Entonces vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que yo aquí tengo un pedacito de tela. Ok, muy bien, entonces aquí vamos a cortar la parte de la espalda. Aquí tengo 2 pedazos de tela, no tengo la tela doblada, tengo 2 pedazos de tela aquí igualados en esta parte. Entonces vamos a mirar cómo trabajamos la falda. La falda
tenemos que hacer 2 rotondas completas, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la falda va teniendo diferentes largos, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy cuidadosos con eso. Aquí vamos a hacer la parte de la espalda solamente en este momento. Con estos 2 pedazos de tela vamos a hacer la parte de la espalda, pero a este lado va a quedar el centro de espalda y a este lado va a quedar el costado de espalda. Ya les explico, préstenme mucha atención. Entonces a esta falda yo le voy a dar un largo en la espalda de 90 centímetros. Ya ustedes la quieren hacer más larga, la pueden hacer más larga, entonces 90 centímetros. Entonces aquí voy a dejar un poquito para el dobladillo de pañuelo, que llevaría dobladillo de pañuelo. Entonces de aquí hacia acá voy a marcar 90 centímetros, ¿ok? Marco un punto. Perfecto. Ahora voy a tomar la medida de cintura de mi maniquí, que son 66 centímetros. Esos 66 centímetros los voy a dividir en 12.56. Estos 12.56 siempre los debemos usar, sea la medida de cintura que sea. Siempre lo debemos usar cuando vamos a hacer una falda con doble rotonda, ¿ok? Y sin fruncido en la cintura. Doble rotonda sin fruncido en la cintura. Tomamos la medida de cintura y la dividimos en 12.56. Entonces, dividido en 12.56 da 5.2. Entonces, de este punto voy a marcar 5.2 una vez, 5.2 otra vez. Muy bien. Y aquí, por este punto, voy a escuadrar una línea hacia abajo porque la voy a necesitar. Ok, así de esta manera. Muy bien. Habiendo hecho eso, ahora aquí voy a seguir como las manecillas del reloj marcando los 5.2. 5.2, 5.2, 5.2 y 5.2. Ok, esta es la medida de cintura de la parte de espalda de mi maniquí. Perfecto. Ahora voy a tomar el largo que dé la falda en la espalda, que fueron 90 centímetros, ¿verdad? Le voy a quitar 10 centímetros, menos 10, y se los voy a dar aquí, o sea, 80 centímetros. Vamos a ir quitando de a 10 centímetros para que el vuelo sea proporcional y se vea muy bonito. 80 centímetros de aquí hacia allá. Ahora a estos 80 le quito 10 nuevamente y me quedan 70, y esos 70 centímetros los marco de aquí hacia acá. Y así, de esta manera, me quedaría marcada mi falda. Ahora me toca a mano, a pulso. Si ustedes tienen una regla con la que lo puedan hacer, pueden dar esta curva que les quede bien bonita. Entonces yo lo voy a hacer a mano. Vamos a ver cómo nos sale. Siempre tratando de que nos quede muy redondito. Vamos a llegar a este punto de los 70. No, de los 80 es aquí. Y de este punto de los 80 vamos a llegar aquí a este punto de los 70. Ok, también igual, haciéndolo con una forma muy bonita. Si a ustedes les parece mejor hacer esto en papel primero, lo pueden hacer. Yo lo hice en tela, pues también para ahorrar tiempo, para no extenderme mucho en el video. Ok, entonces aquí lo que nos queda es cortar. Vamos a cortar este molde, que voy a poner un alfilercito aquí para que no se me vayan a apartar las telas. Y vamos a cortar. Entonces aquí cortamos un poquito más adentro, 1 centímetro, porque necesitamos dejarle la medida de costura para la cintura. Y aquí le vamos a dar el centímetro para el dobladillo.
¿no? Perfecto, entonces aquí ya tenemos la parte de la espalda cosida. Esto ahorita vamos, lista. Aquí dejamos unos 15 centímetros más o menos y ponemos el cierre, porque el cierre va en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos quedaría por esta parte la espalda. Vamos a dejarla a un ladito y ya regresamos. Entonces ahora aquí tengo otro pedacito de tela. Este pedazo de tela sí va doblado, sí lleva doblez aquí. Entonces vamos a hacerlo. Ok, entonces aquí tenemos que mirar el costado. Este costado de la falda, y dijimos que este es el costado. Recuerden que dije que esta era la espalda y este era el costado. Nos quedó de 70 centímetros. Entonces el delantero necesita empezar con 70 centímetros. Entonces vamos a hacerlo igualmente. Vamos a dejar 1 centímetro para el dobladillo. Y de ahí hacia acá vamos a marcar 70 centímetros. Son 70, 70, 60, 50. Ok, entonces de aquí hacia acá vamos a marcar 70 centímetros, ¿ok? Aquí, 70 centímetros, muy bien. Ahora, recuerdan que para la cintura dijimos que 66 y lo habíamos dividido en 12.56 y nos dio 5.2, que fue lo que pusimos en la cintura. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. 5.2 una vez, 5.2 otra vez. Aquí igualmente trazamos una línea porque la vamos a necesitar. De la misma manera que hicimos en la espalda. Y aquí entonces aquí le dimos 70, entonces aquí le vamos a dar 60. No, perdón, aquí necesito primero marcar la cintura. Entonces de este punto vamos a marcar 60 centímetros. Aquí dejamos 70, fue lo que dejamos en el otro porque los costados nos tienen que coincidir. Aquí dejamos 50, entonces aquí en esta parte vamos a... No, aquí dejamos 60, entonces aquí en esta parte vamos a dejar 50, si es que me alcanza. Bueno, aquí deberíamos dejar 50, yo voy a dejar 46 porque no me alcanzó la tela, pero debían haber sido 50, ¿ok, chicos? Entonces, bueno, por unos centímetros no vamos a dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dar la forma igualmente como lo hicimos en el otro, ¿ok? De la mejor manera que ustedes puedan. Así y aquí igualmente. Ok, perfecto. Entonces vamos a cortar, deberíamos dejar para el dobladillo. Yo como no le voy a hacer dobladillo, pero ustedes no olviden dejarlo en el dobladillo si lo están haciendo en la tela. Y bueno, si lo hacen en papel y le quieren dar el aumento de costuras de una vez, está muy bien también, no hay problema por eso. Ok. Y aquí cortamos la cintura.
este molde tenemos que cortarlo en el lado más largo, en el lado de los costados, porque nos tiene que casar, no, lo tenemos que coser con el molde que viene de la espalda. Y una cosa aquí, chicos, no sé si ustedes se dan cuenta, aquí pareciera que el molde viniera como cortado aquí en esta parte como diagonal, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle un corte diagonal, así de esta manera, más o menos a esta medida. Más o menos aquí podríamos dejar unos 9 centímetros y aquí simplemente marcamos una línea y vamos a cortar uno de las telas, la de encima solamente, la de debajo no. Entonces esta vendría así. ¿Ok? Muy bien, entonces así de esta manera nos quedaría nuestro molde. Lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes me entiendan, yo voy a ir a la máquina y voy a coser. Voy a coser de aquí hacia abajo, dejando aquí abierto para el cierre, ¿sí? Aquí, aquí abro y por estas costuras que vienen siendo los costados voy a unir mi faldita de adelante. Esta aquí voy a unir la más grande, esta la voy a unir aquí con este costado, porque tengo que definir a qué lado quiero que me quede el corte en el delantero. Entonces por eso aquí puse la más grande y aquí en este lado voy a poner la más la que es más pequeña aquí de la cintura, ¿no? Y la voy a unir. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vuelvo con ustedes, pero antes voy a cortar el delantero de la blusa, ¿ok? Entonces aquí está el delantero de la blusa, voy a cortarlo 2 veces. Vamos a ver si lo podemos sacar de aquí, de este pedacito de tela. Yo creo que sí nos sale. Vamos a mirar. Este lo ponemos por aquí. Ok. Vamos a cortar el delantero para poderlo poner en el maniquí también, para que se nos vea lindo. Ok. Muy bien. Vamos a cortarlo. Ok, muy bien. Entonces voy a coser la faldita, voy a unir los cortes y ya vuelvo con ustedes para que lo pongamos en el maniquí y veamos cómo nos quedó, ¿ok? Ok, entonces yo ya estoy aquí. Vamos a poner la parte de la blusa primero y ya después vamos con la faldita, ¿ok? Vamos a hacerlo rápidamente para no demorarnos mucho.
Ok, entonces así de esta manera. Ahora lo voy a poner en el maniquí. Y vamos a ponerle la faldita. Entonces la faldita viene aquí así. Esta parte que lleva el corte, entonces la vamos a dejar aquí en este lado, como a la distancia de busto más o menos. Podría ser ahí. Iría entonces el corte y vamos a venir colocando unos alfilercitos. Así, y nos venimos. Aquí llegamos al costado, le tenemos una costura. Aquí seguimos. Llegamos al centro de espalda donde va abierto porque lleva el cierre. Ya ahorita yo les voy a mostrar mejor. Así, seguimos avanzando. Aquí llegamos a la otra costura. Y aquí así de esta manera nos quedaría. Ahora yo aquí voy a... Este vestido lleva algo, le voy a poner aquí una franjita en la cintura para que ustedes lo puedan ver más lindo. Así un poquito de decoración. Corto aquí. Bueno, aquí como yo le dejé costuras, él debe quedarme un poco más escotado, ¿no? Porque yo aquí le dejé costuras y no estamos dándole costuras. Entonces, pero ya cuando ustedes le den costura, pues les va a quedar más escotadito. Así, aquí también pudiéramos ponerle de pronto un poquito de decoración. Algo así. Voy a ponerle antes de mostrárselo a ustedes para que vean cómo quedó de lindo. Este vestido también lo pueden hacer sin mangas, ¿no? Y también queda muy bonito, pero ya le haríamos el hombro un poco más pequeño. Ok. Entonces voy a subir el maniquí para que se pueda apreciar porque está muy abajo. Y así nos quedaría nuestra faldita preciosa. Quizás ustedes no la pueden ver muy bien, pero entonces yo voy a quitar el maniquí, perdón, la cámara, y para que ustedes la puedan ver, la puedan apreciar bien y se den cuenta cómo queda de preciosa, ¿ok? Quedó muy bonita. Y si ven que la cintura nos queda sin fruncido, para nada. Todos los vuelos están en la parte de abajo y la cintura queda sin nada de fruncido. Ok, entonces vamos a quitar la cámara, pues a bajar la cámara para poderles mostrar. Y denme un segundo y ya regreso con ustedes, ¿ok? Ok, entonces aquí estamos. Miren esta falda tan preciosa de nuestra blusita. La falda sin ninguna fruncido en la cintura y todas las olas muy lindas, así los solones como quedan, muy bonito. Déjenme les muestro la parte de atrás, esperen, la giro. Entonces miren cómo queda de linda. Y ya pues ustedes de pronto pueden incluso hacer dos faldas así, que queden dos capas, quedaría mucho más bonito. Digamos, si es para un vestido de novia,
Lo pueden hacer así, incluso con una espalda escotada, unas tiritas y una doble falda. De la misma manera que hicimos esta, podríamos hacer dos. Podríamos hacer quizás unos 2 centímetros más larga que la otra, para que haya una diferencia entre las dos y se vea. Y se va a ver muy linda. Y lo más lindo es que no nos va a quedar fruncido en la cintura. Entonces nuestra clienta pues no se va a ver gordita, ni se va a ver, sí, se va a ver muy elegante, se va a ver muy lindo. Esta falda en realidad me encanta, me gusta mucho el efecto que da. Se ve preciosa. Y bueno, chicos, nada, espero les haya gustado, espero me haya hecho entender, espero por favor compartan los tutoriales si les gusta. Yo sé que fue un poquito de pronto largo y es no muy fácil, pero si lo practican yo estoy segura que les va a salir con seguridad. Entonces ojalá lo puedan hacer, ojalá les guste, ojalá lo compartan. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad, chicos. Los quiero mucho y hasta pronto.